especiales de Puerto Almendro, con la producción y realización de María Neder, música y músicos, lecturas y comentarios de difusión cultural. Bien, ahora, esta cuestión de estados de viaje, digo, por ejemplo, estados de viaje en la memoria y descripciones en algunos cuentos de viajes, de traslados de un espacio a otro, y al mismo tiempo, mientras todo eso va sucediendo y vos vas contando algo concreto, ese traslado tiene un espacio estable. ¿Cómo armás eso? El espacio estable, ¿en dónde se ubica dentro tuyo? ¿En qué parte? En el tema, en el argumento, en el sentimiento, en el recuerdo que te moviliza a ir hacia. Porque incluso en un fragmento que voy a leer para los oyentes, que tiene que ver con los mapas y con los viajes, también está la cosa estática, el espacio que se mueve, es decir, el tema del viaje, la movilidad, el traslado, pero también está el mapa, que es lo que detiene el viaje. Entonces es como si hubiera dos viajes, ¿sí? O una superposición. Y justamente en ese fragmento que voy a leer aparece el cuerpo y el alma. ¿Quién se traslada y quién traslada a quién? Son varias preguntas juntas, ¿no? Para que hables un ratito vos solita y tranquila. Bueno, vos te referís a la novela El camino de los viajeros, en donde supuestamente hay movimiento, porque en mi novela anterior, publicada, ¿no? Y también escrita cronológicamente, El puño del tiempo, es una casa, transcurre todo dentro de una casa, no hay viaje. Y me haces pensar que mi primer cuento era un viaje. El primer cuento que yo escribí, que se publicó en Córdoba, se llama Regreso a casa, y es el viaje de un padre que lleva a su hija después de la muerte de la madre. Tema muy beroliniano, digamos. De algún modo me haces pensar en varias cosas, como vos decís. La pregunta son varias preguntas. Quizás esto, o me pongo a hablar del proceso de producción del camino de los viajeros, donde hay viajes constantes, pero también me haces pensar que en realidad estoy trabajando siempre con esa dualidad vida-muerte, que está presente, y eso sí sería un común denominador de otros textos, lo vivo y lo muerto. Y juego mucho con el mundo que está vivo y la representación del mundo. Y la representación del mundo que más me gusta son los mapas y los almanaques. Los almanaques en los cuentos para chicos aparecen a cada rato. Los almanaques, en la novela esta aparece esto de tachar días en los almanaques, la representación del tiempo. En la idea de viaje está el tiempo. Y el problema mío con el tiempo es crucial e irresoluble, por supuesto. Pero yo diría que lo que vos notaste en la descripción de este texto, que te permite, digamos, asociarlo con el resto que ya leíste también, es este juego entre lo vivo y lo muerto. Si volvemos, yo por supuesto me psicoanalicé muchísimos años, en una época me llamaban Anita Freud, tiene que ver con historias personales, es decir, hay una cosa muy, yo diría, fundacional en mi vida, que es que mis padres murieron cuando yo era chica. Y el discurso de la muerte fue un discurso, pobre mi abuela, tan mal estructurado, que planteó todo un tema sobre la palabra y la vida. Me vinieron a decir que había muerto mi madre y yo no pude abstraer nada, además me lo explicaron tan mal, no hubo explicación. Por eso en mis cuentos a veces y en muchos relatos no hay palabras, no se dice nada, y hay que decodificar aquello que sucede y se hace lo que se puede, ¿no? Este juego entre lo que se mueve y lo que está quieto, el cuerpo vivo, el cuerpo muerto, ¿no? Y estaba pensando que en El puño del tiempo
No, en El puño del tiempo. En El puño del tiempo está todo quieto. Y en esta novela, que es El camino de los viajeros, que es lo que vos vas a leer un poco, quería salir del encierro de la casa, pero lo que pasa es que los viajes son como fugas del encierro. Es una pareja que está encerrada durante la dictadura en un pueblo fronterizo en Misiones. Es un poco brasilero, es un poco misionero, es un poco alemán, se hablan todas las lenguas, y la única manera que tienen para salir de ese encierro es viajar, pero viajan como fugándose y vuelven otra vez, ¿no? Todo es un poco histérico. Yo juego con esa polaridad constantemente y que, como te dije antes, y se rozan los polos y se queda siempre en el medio, ¿no? Pero supongo que tiene que ver de una percepción infantil con respecto a vivencias muy profundas que van generando una manera de ver. Porque la experiencia de la muerte en la infancia obviamente deja su claro, y después uno tiene estrategias de supervivencia frente a eso, y eso marca un estilo, ¿no? Pero además el tema de la muerte es el gran tema del ser humano, porque es lo único que sabemos que nos va a ocurrir, y hay toda una literatura mística al respecto, ¿no es cierto? Y luego sí quisiera leer ese fragmento al que aludimos recién, de esa bellísima novela de Irma Berolín, El camino de los viajeros. A veces pienso que viajábamos no para escapar de esos días chatos, ni para vivir en la transitoriedad, sino porque sinceramente creíamos que existía el final del camino, o al menos una parte de nosotros conservaba la ilusión de que sobre esta tierra había un lugar que equivalía al paraíso. Es factible que alguna memoria ancestral nos empujara a emprender ese trayecto hacia la cuenca vacía, hacia ese sitio sin nombre que buscábamos afanosamente cuando mirábamos un mapa. Los puntos rojos de las ciudades no nos llamaban la atención ni nos incitaban a mirar por detrás, queriendo averiguar si en el reverso o más allá del reverso se replegaba ese final que adivinábamos de una manera confusa. Entonces, desplegar el mapa indicaba el principio de la búsqueda de un tesoro, y las islas perdidas eran un punto infinitesimal, tan liliputense que nuestros ojos ávidos solo descubrían luego de trasladar el esquema del mapa al escenario del mundo. Ese pasaje obligado de descifrar primero un mapa para después constatar su veracidad llevando el cuerpo por el mundo me retrotrajo en varias ocasiones al pizarrón negro de la escuela secundaria. Las fórmulas algebraicas eran ininteligibles, pero la monja, que se había recibido con honores de profesora de matemáticas en Italia, insistía en su futura aplicación y nos juraba y perjuraba su incuestionable practicidad. Alguna vez nos había dicho que esas X y esas Y's griegas, seguidas de tanto número absurdo, bastaban para medir el tamaño de una montaña. Me costaba aceptar aquello. En el fondo nunca le creía a la monja, que terminó regresando a Italia porque una carraspera fue seguida por una intensa tos y luego por una neumonía. En el fondo yo pensé que era un castigo por decir tantas mentiras. La misma perplejidad sentía yo cuando, no bien llegábamos a algún sitio, Marcos, sonriente, desplegaba una vez más el ajado mapa y señalaba con su dedo aquel intento de restringir el mundo a la chatura geométrica, a un declive de líneas celestes y ondulantes o a una cantidad de puntos rojos. Repentinamente me acordaba de la monja y la imaginaba en un monasterio tosiendo y tosiendo penosamente sin cesar. En el extremo superior derecho, el ajado mapa que Marcos desplegaba y plegaba como las velas de un barco tenía el dibujo de una veleta. Los 4 puntos cardinales eran 4 extremos que nos hundían en la angustia. ¿Hacia dónde ir? ¿Hacia el calor? ¿Hacia el frío?
¿Hacia el océano o la selva? La línea firme que separaba una nación de otra me despertaba temblores. Los guiones que marcaban el final y el principio de una provincia me retrotraían a las conocidas entonaciones y a los chistes del lugar. Jamás podía pensar en un árbol, en un clima o en un paisaje. Tantas veces sentí lo mismo que tuve que aceptar que allí estaba mi sello de la ciudad. Veía solo construcciones, espacios demarcados, fechas y nombres. Nada que tuviese vivo se adelantaba en mí al contemplar el mapa. Todo era cultura ante mis ojos anticipados. No adivinaba ni siquiera lejanamente a la naturaleza. Así que se me ocurrió especular que tal vez eso me impedía ver el monte como era en realidad, un espacio entregado enteramente a las leyes de lo natural. Quizá la prueba o el desafío mayor había sido tener que entreverarme en ese código inusitado. También, no era nada improbable, mi rechazo al agua explicaba mis incomprensiones. Una vez, uno de los hombres que solíamos levantar en la ruta, un buceador submarino, nos aseguró con un tono de voz sentenciosa que la gente que rehúye el agua es gente que no ama la vida. De más está decir que no volví a dirigirle la palabra en todo el viaje y solo lo hice en el momento en que descendió del coche y nada más que para indicarle que cerrara bien la puerta. Si el monte se me presentaba como un garabato, se debía a que miraba con ojos de ciudad aquello que exigía un enfoque nuevo. Me hubiera gustado arrancarme los ojos para entrar en el monte, arrancármelos en todos los sentidos de la palabra, lo que no hubiese sido más que un gesto absolutamente literario que hubiera acusado mi profunda ligazón a la cultura, a ese repertorio conocido de saberes que se reiteran una y otra vez con voces y formas. Lo natural, al menos en el monte, tiene más de sorpresa que de repetición, y al parecer yo no estaba dispuesta a aceptarlo. Por eso insistía en no comprender. Con el tiempo llegué a establecer alguna relación entre los arranques furibundos por viajar y nuestra vida de todos los días. Cuando yo lograba aceptar que me encontraba situada a medio camino entre mi alma y mi cuerpo, sentía el impulso loco de hablar de un viaje. Por lo general, trataba de olvidar ese desencaje mío, esa constante necesidad de quitarme el cuerpo de encima, recurriendo al vestido oloroso que colaboraba malamente. Por entonces, mi única estratagema conocida para sacudirme el alma del cuerpo era viajar. Tenía el total convencimiento de que los viajes me daban esa sensación única de que mi cuerpo y mi alma se separaban. Así lograba ser solo cuerpo, al menos por un rato.